es el día esperado Un día por... complicado, Bolivia, día de... Sí, porque están varios del otro lado, expectantes a partir de esta movida que generamos hace un par de semanas. Esta lista, la Sartelli por el mango, y obviamente le damos paso al señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás, Hernán? Acá tratando de agarrarla por el mango, digamos. Cosa de locos, bueno. lo que se armó, te digo, cosa de locos, Bueno, cuando llegue a la altura de Vegeta 777, que es el ídolo del youtuber de... Vos querés ser un youtuber, lo vamos a lograr, Y ganan lo suyo los muchachos. Sí, totalmente. Bueno, esperemos que, obviamente, va a haber otras consecuencias, no la de los youtubers. No te imagino llenando teatros en calle Corrientes. ¿Por qué no? Hacemos así una especie de columna en vivo. Está bien, perfecto. Preparen las plumas que vamos con Eduardo. Bueno, vamos a meternos de alguna manera. Creo que veníamos teniendo algunos temas que bordeaban un poco con esto, y ahora vamos a tratar de entender por qué hablamos de bordear un poco, con una coyuntura realmente dolorosa, ¿no? Nuevamente se vuelve a plantear esta situación en el rock, en un espectáculo masivo, en un espectáculo musical que nos viste de luto, ¿no? Sí, quería aprovechar que algunos oyentes me mandaron preguntas, aclarar que vamos a ir desagotando de a una por ocasión, porque en general las preguntas son bastante sesudas, sí, y llevan su tiempo para contestar. De manera tal que vamos a aprovechar a contestar algunas de esas preguntas, vinculándolas con este tema del que estamos hablando, es decir, lo que pasó en el último recital del Indio Solari. La pregunta aludía al tema de las drogas. ¿Qué pensaba yo si había que legalizar o no las drogas y cosas por el estilo? Lo primero que uno tiene que decir sobre ese punto es la expresión drogas es una expresión genérica. Es decir, hay ahí adentro infinita cantidad de cosas. Decir así, estás a favor o en contra de las drogas, que es más o menos la forma en que suele tratarse en los medios, en el discurso oficial, etcétera, no tiene mucho sentido, digamos. Sí. Desde ese punto de vista, ¿quién no se droga? ¿Quién no toma vino, por ejemplo? ¿Quién no toma alguna sustancia adictiva? La Coca-Cola, por empezar. Además, todas las sustancias que se clasifican o se ponen detrás de la expresión droga son muy distintas entre sí, causan efectos muy diferentes entre sí, tienen consecuencias personales y sociales muy diferentes. No es lo mismo la marihuana que la cocaína, que la metanfetamina, que el crack, que el paco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el punto principal es desarmar ese gran paquete llamado drogas. Y obviamente eso implica un análisis de tipo técnico muy detallado, caso por caso. Es muy obvio que si uno encuentra una sustancia como la contenida en la marihuana que tiene efectos medicinales, no hay mucho para discutir. Es lo mismo que es discutir si se le da morfina o no da morfina a los heridos en la guerra y cosas por el estilo. Es obvio que tiene que hacerlo porque si no el individuo entra en shock y muere a causa del dolor. Pero hay otras sustancias que no tienen ni siquiera estos efectos y que tienen efectos muy nocivos. La otra punta por la cual uno tiene que encarar el problema es el tema de la libertad personal. Si existe el derecho a hacer cualquier cosa con uno mismo. Es decir, si el socialismo, la sociedad futura, y en algún sentido hoy día nos podemos regir por una especie de código ético personal Natalia Oreiro. Yo soy como soy y hago lo que quiero, soy lo que soy y digo lo que se me da la gana. Después es mentira, digamos, dado que el ser humano es un individuo social, la idea de que yo hago lo que se me da la gana es falso y no está bien, porque un individuo que, por ejemplo, se alcoholiza sistemáticamente al punto de arrastrarse a la muerte, va a generar un montón de gasto social de una sociedad que lo va a tener que atender. Ni hablemos del cigarrillo, que digamos es tan o más adictivo que la marihuana y que genera efectos médicos
de un costo social gigantesco. Por lo tanto, la idea de que yo hago lo que quiero, por ejemplo, si yo quiero fumar, fumo, y no, hermano, porque la idea de que la sociedad tiene que pagar gigantescos gastos en investigación de cáncer de pulmón, de consecuencias de la nicotina, etcétera, etcétera, simplemente porque a vos se te da por aspirar un veneno, es absurdo. Entonces, hay dos cosas que hay que poner sobre la mesa. No cualquier cosa califica dentro de sustancias cuyo consumo es complejo, para decir droga de alguna manera que sea un poco más técnico y menos ideológico y sobre todo menos englobante de situaciones muy diferentes. Por sobre todas las cosas, hay que sacarse de la cabeza esa idea muy liberal, muy capitalista, muy burguesa, de que el individuo tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. Eso no es así, ni en esta sociedad, que es una sociedad represora, ni en otra sociedad donde el individuo va a tener una enorme masa de libertad, mayor todavía, pero que va a tener que reprimir ciertas conductas, porque ciertas conductas son básicamente antisociales. Por lo tanto, me parece que el eje hay que ponerlo ahí. Una cosa muy distinta es todavía más examinar todo este problema en el contexto de la sociedad capitalista. Bueno, y eso nos lleva al... Ahí me parece que es el punto clave de contacto con lo que sucedió el sábado, ¿no? O sea, hay una relación esta en la de un aparente ciudadano que no se reprime nada y que vive todas las libertades, y las libertades se transforman en un abuso, ¿no? Es que ahí en la sociedad capitalista, si en ninguna sociedad el individuo es libre en el sentido de hago lo que quiero, o sea, la libertad Natalia Oreiro, es decir, la libertad Talía, sí. Yo soy feliz como vivo y hago lo que se me da la gana, eso no existe en ninguna sociedad. Toda sociedad restringe una serie de conductas simplemente porque uno vive en un mundo social. En la sociedad capitalista eso es todavía más estrecho. Digamos, la masa de la gente que entra en consumos problemáticos, sí, que son muy destructivos para su propia salud, no están ejerciendo ningún acto de libertad. La mayor parte de esa gente está colaborando en un proceso de destrucción de su propia vida, proceso que es un negocio para el capital, fomenta ciertas condiciones para incremento de la dominación del capital, y por sobre todas las cosas, no es bueno para él mismo. Entonces, en la sociedad capitalista, la drogadicción, eso que llamamos conductas de ese tipo, en realidad se han transformado en un problema porque hoy afecta a las masas. En la década del 60, la gente de los artistas usaban ácido lisérgico para escribir canciones. Y hablábamos de 2 o 3 tipos. Si uno lee Sherlock Holmes es un morfinómano. Y la morfina era de uso común entre intelectuales, bohemios, o sea, un reducido grupo de personas. Todo el mundo llevaba en su bolsillo una cajita con rapé. ¿Y qué es rapé? Opio. Por lo tanto, digamos, siempre ha habido consumo de sustancias que generan efectos debilitantes de la conciencia y del control corporal, que es parte de lo que llamamos el mundo del consumo de drogas. El problema en el que estamos hoy no es el consumo de drogas. El problema que estamos hoy es la gigantesca degradación social que nos lleva a una situación en la cual esos consumos se transforman ya no en un problema para individuos, sino en un problema político y un problema de clase. Entonces, la idea de liberemos la marihuana, bueno, habría que pensarlo, porque si la marihuana no tiene más efecto que el alcohol y no vamos a prohibir el alcohol, entonces no veo por qué prohibir la marihuana. Pero ya te digo, eso es un problema, si se quiere, técnico. Ya más complicado es hablar de cocaína, ni te digo hablar del Paco, incluso del Paco más sencillo, porque directamente es un envenenamiento puro. Pero no podemos sencillamente decir, estoy a favor de la liberación o en contra de la liberación, simplemente porque vivimos en una sociedad donde la degradación asume todas estas formas y no tenemos que combatir la degradación. Entonces, ¿cómo no vamos a combatir el tabaquismo? Ahora, el tabaquismo es más grave que cualquier otra cosa. Fíjate qué vuelta que da la historia cuando uno intenta conectarla con la coyuntura, que esa degradación social que tiene o que encierra a un grupo importante de personas que no pueden contener
de alguna manera, esta lógica de encontrar dioses paganos a los cuales rendirles pleitesía y llegar en estas condiciones, digo, porque varias de las claves de lo que se anuncia desde el Hospital de Olavarría hablan precisamente de intoxicación, hablan de intoxicados. Sí, pero hay una intoxicación. Sí, disculpa, hermano, no te sé hablar. No, hay una intoxicación. Te decía que, digamos, buena parte de esa intoxicación no es química, no es una sustancia. Se llama Indio Solari. Y tiene que ver con la ideología. El que va a esos recitales va a escuchar una ideología cínica acerca del mundo, sobre el cual el mundo es una mierda pero no se puede cambiar y entonces dale que va para que todo vale. Y esa es una ideología narcotizante, es un narcótico ideológico. Por eso no es casual que se junte una masa de población que por la vía ideológica también se narcotiza con una droga que es peor que la otra, que es peor que cualquier sustancia química, porque es una droga que tiene que ver con dale que va, no me importa la vida, todo es una mierda, vamos 2 días a arrepiente y se acabó. Y entonces da todo lo mismo. Y el personaje que encabeza esto es el más cínico de todos, al punto de que negocia con la muerte ajena. Porque meter 300.000 tipos en ese lugar es una tontería. No es que lo hicieron en Callao y Corrientes, donde meter 300.000 tipos y se te aplastan toda nada más que porque no entran en la calle. Estás en el medio del campo, ¿cómo se te puede morir gente por aplazamiento? Bueno, lo que pasa es que la convocatoria era casi un feedlot. Pero exactamente, vos lo definiste perfectamente, eso era un feedlot. Yo lo leí y es clave, cuando uno observa el lugar de la convocatoria y te vienen, yo hablando con gente que estuvo, te plantean la distancia que había desde la parte de atrás hacia el escenario. Hablan de alrededor de 5 cuadras, ahí obviamente que todo se tergiversa desde el punto de vista de que caminaron una inmensidad para poder entrar, todo un montón de situaciones complejas. Imagínate la presión de 5 cuadras contra un escenario, obviamente. Pero además, date cuenta que todo eso repercute en millones de dólares para el bolsillo de una persona. No, y quiero plantear esto, no tengo idea de cómo terminaron falleciendo las personas, algunos dicen que por la intoxicación, otros... Ahora, las presiones, eso te lo cuentan todos, o sea, la situación de encierro, de desesperación, en la que cualquier cosa puede generar una estampida, y ahí ya no hay nada más para discutir. Pero por lo tanto, pero esto no es nuevo, y además tiene que ver con la fiesta ricotera, y tiene que ver con esta ideología. Amontono gente a los papotes y no me importa una mierda. Amontono gente y les cobro y no me importa una mierda. Y el que va ahí también. Y entonces, esa droga es más peligrosa que las otras. Esa adoración, como vos decís, de falsos dioses es más peligrosa que la otra. ¿Cuántas generaciones llevan adorando a un tipo que es un cínico, que aunque no se llenara el bolsillo con el cinismo, seguiría siendo un cínico y por lo tanto un individuo cuya utilidad para la discusión social, para la clarificación de los problemas, para entender el mundo es cercana a cero? Y es fácil revestirse de ideología supuestamente crítica. Pero no alcanza con decir yuta puta y cosas por el estilo. Hay que entender el mundo. Y para entender el mundo con el cinismo no alcanza. Por eso insisto con esto. Fíjate cómo en ese fenómeno social se juntan un montón de problemas, ¿no? Una masa de población cuyas condiciones vitales rayan en muchos casos estas situaciones como cosas cotidianas. Te amontonas en el tren, te amontonas en el subte, te amontonas en tu casa, vivís en una villa. Nos amontonamos en todos lados. Somos ya directamente vacas al matadero. Y en estos escenarios no se les ofrece algo distinto, algo superador de eso. No, es lo mismo. Vengan acá, amontónense acá como se amontonan en el subte, como se amontonan en el colectivo, como se amontonan en la villa y amontónense y pongan la cara. No sé entonces cómo es que es posible. ¿Cómo puede ser eso que la intendencia, de la policía, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, todo el mundo haya mirado para el costado en el país de Cromañón?
escúchame, por mucho menos que esto, ¿no? Por mucho que menos que esto, Callejero está preso. Sí. Digo mucho menos porque no está claro el rol organizador de Callejeros en el espectáculo de Cromañón. Pero que la organización de esto depende directamente del aparato montado por la gente de Indio Solari, está claro. Creo que nadie va a ir preso por esto. Nadie la va a pagar por esto. No, yo, a ver, cuando arrancábamos hoy el programa decía, por lo menos no puedo definir que hay un cúmulo de responsabilidades en todos los actores, incluso en muchos de los que se están lavando las manos, no me cabe en duda. No puedo definir cuál es el grado, en esto tendrá que haber una investigación, pero lo que digo es, acá hay, en este cinismo del que vos haces mención, con un dios pagano, del cual yo reconozco el gusto artístico de lo que hace, pero me parece que en el último tiempo se ha inflado de una manera brutal porque detrás hay un negocio fantástico, y que todos sabíamos que la convocatoria o la barriga iba a ser multitudinaria, cuanto más los que organizaban, que tenían que estar al detalle. Ahora, hay un montón de datos, de situaciones de falta de organización, que demuestran este cinismo del que vos haces mención, y del cual algunos no se van a atrever a hablar, insisto en esto, porque como lo planteás, y lo saben muchos, esto no es la primera vez que sucede. El descontrol, poca cantidad de fuerza de seguridad para marcar los lineamientos de lo que pasa, no es la primera vez en este recital. La apertura de puertas no es la primera vez. Por lo tanto, todo lo que describen era algo que sucedió siempre, lo que pasa que ahora exacerbado por una cantidad de gente que asistía al cierre de una época con su Dios. O sea, era la última vez en la que posiblemente se iba a presentar. Por lo tanto, venía gente de todos lados. El punto es que... Es la última vez, dice él. Mirta Legrand, todos los años que se va, que tenía su ciclo en televisión, dice: este es mi último año probablemente, y al año siguiente empieza otro. Sí. ¿A vos te parece que esto va a terminar acá, dando de a $10 millones por evento? Ya pasan 2 años y vuelve el Indio. Y otra vez. Además, esta historia la conocemos. Además son 300.000 tipos. Suponete que hubiese sido 200.000 tipos. Suponete que hubiese sido un tercio, 100.000. Estamos hablando de 100.000 en un pueblo que tiene 100.000 habitantes. No, es una locura. Es como organizar algo en la ciudad de Buenos Aires y que caiga la misma población que en la ciudad de Buenos Aires, o sea, 2 millones de personas. Estamos todos locos. ¿Y por qué se va ahí a hacer semejante cosa? ¿Y por qué un solo evento? ¿Por qué no una semana? Vas a recibir 300.000 tipos. Bueno, listo. En una semana, en 7 días de concierto, los recibiste a todos, y a 50 lucas por día. Y se acabó. ¿Por qué ese maltrato con la gente? ¿Por qué ese basureo de las personas? Porque a esas personas se las considera nada. Y volvemos con el tema de la drogadicción. El problema de la drogadicción no es el consumo de ciertas sustancias, que insisto, hay que estudiar con detalle, ciertas sí, ciertas no, algunas quién sabe, otras que están permitidas habría que prohibirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo esto es el contexto de degradación social en el que vivimos, que lleva a millones de personas a consumos que son destructivos de su propia vida. Y ¿qué duda cabe que es un consumo destructivo, aunque más no sea por la forma en que se realiza? Hay que ser medio kamikaze para meterse en un lugar donde hay 300.000 tipos y vos ya sabés que esto va a pasar. Entonces, el tipo que se droga hasta reventarse, o que toma alcohol hasta reventarse, o que sabe que no le dan malos pulmones y sigue fumando, ese tipo tiene la misma conducta destructiva de su persona que tipos que van a recitar este tipo, que van incluso con su familia, con chicos. No han muerto más gente y más chicos porque no sé. Yo soy ateo, pero supongo que si existe Dios estuvo en la barriga. Creo que son muchas cuestiones que me parece que hay que tratar de digerir, de entender. Yo arrancaba el programa diciendo que está claro que hay dirigentes políticos que no prestan atención ni les interesa, que hay empresarios que siguen otra lógica. Por lo tanto, si nosotros no empezamos a componer una estructura distinta, parte de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad. En el caso nuestro, de abrir el debate en estas condiciones,
la convocatoria tuya, la de tanta otra gente que ha pasado y que va a pasar seguramente hablando del tema en el programa y en la radio, para tratar de corrernos un poco del eje que hoy yo creo que recorre la mayoría de los medios. Hoy están viendo los artículos del contrato que se firmó con el municipio para ver a quién hacen zafar un poquito más de las responsabilidades. Me parece que acá hay circunstancias que evaluará la justicia, pero yo sigo haciendo hincapié en que tenemos que tomar conciencia nosotros que esta circunstancia casi te diría que la sabíamos de antemano. Y en el caso... Yo te diría un punto más. Sí. Habría que tomar conciencia y dejar de ser hipócritas con esa droga llamada rock and roll. A mí me ha gustado, me gusta siempre, como tipo de mi generación he crecido en el mundo del rock and roll. Ahora, buena parte del mundo rock and roll es completamente acrítico acerca de lo que produce. Y es acrítico políticamente. Y entonces cualquier cosa que suene más o menos bien pasa. Y entonces escuchamos los Rolling a pesar de que los Rolling dicen basura. Escuchamos un montón de grupos que ideológicamente son basura, es decir, son droga de la peor especie, una adicción de la peor especie. Y como no tenemos esa capacidad crítica, no somos capaces de criticar estética y políticamente ese mundo, actuamos como si todo el mundo en ese mundo fuera bueno y como si todo el mundo en ese mundo fuera reivindicable. Y llegó el momento de empezar a ser crítico con eso, crítico en el sentido positivo. Hay mucho de bueno, hay mucho de positivo, hay mucho de reivindicable, pero también hay un montón de basura. Y esa basura siempre termina escondida detrás de este es un hecho estético, este es un hecho artístico, la cultura rock es así. No, si es así, no tiene por qué ser así, y si es así, no me interesa. Pero la cultura del reviente, la cultura del todo da lo mismo, la cultura de no me importa, es la cultura de la autodestrucción capitalista. Y yo como socialista no puedo dejar de criticarlo. Y no me importa si se murieron 2, 7, 190 o 200. No me importa incluso si no se murió nadie. Este espectáculo es el espectáculo de la degradación social. Eduardo, te mando un abrazo y nos reencontramos la semana próxima, dale. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Ahí... Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Ahí... Dale, un abrazo grande. Chau, chau.